Pascasio Chamorro, indígena en Verá, maestro bilingüe del internado de la población de Catrú, pequeño poblado en el Chocó, hizo el siguiente relato en 1973. El mismo fue transcrito y publicado en la revista de Historia número 4 en 1977. Como un homenaje a los amigos en Verá del Chocó, quiero repetir esta narración para que quede en la memoria del mundo, porque bien lo merecen. El cementerio de Carpio. Esto queda en una quebrada por el Baudó abajo. Se llama Membá. Subiendo por el Membá se llega a otra quebrada que se llama Cañaduzal. En las cabeceras del Cañaduzal está el cementerio de Carpio. Carpio era un indígena, uno de esos jaibanás, brujos, temibles que había antes. Eso sí sabían, no como los de ahora que lo único que saben hacer es jartar biche, aguardiente de contrabando. Esa sí era gente dedicada a eso. Era como una profesión. Solo se dedicaban a la hechicería, pero en serio. Pues nos contaba un día mi papá que el cholo ese se dedicaba únicamente como a hacerle mal a los vecinos. Por ejemplo, si algún cholo iba por el monte, él se iba detrás para ver qué hacía el hombre. Si se iba o se demoraba para írsele encima y matarlo y quitarle la mujer. Eso era lo que él hacía. Él mantenía varias mujeres porque él se dedicaba a eso y tenía varios hijos. Hasta que por fin los cholos de tanto perseguirlos se fueron dando cuenta de las maldades del brujo y le fueron cogiendo bronca. Ya supieron el por qué los cholos no volvían a las casas. Era porque él los mataba y les sacaba las asaduras y engañaba a los demás diciendo que él lo había matado era un venado y que no lo había traído porque estaba muy lejos. Siempre le salía a la familia con esas cosas diciéndoles que lo que llevaba eran las asaduras a los animales que cazaba. Él estuvo así. Lo que él primero hacía con las mujeres que conseguía era cogerlas para él. Las usaba y después se las iba dejando a los hijos hasta que todos ellos quedaron con mujer. Un día llegó a la casa de un cholo a averiguar si estaba allí o estaba monteando. Llegó a la casa y le preguntó a la chola que qué hacía el marido, que si estaba bebiendo o monteando. La mujer le dijo cándidamente que el marido estaba en el monte cazando. Le preguntó que si hacía rato se había ido o no. Ella le respondió que hacía rato. El viejo se fue detrás del hombre viendo a ver si lo podía encontrar. Pero como hay algunos cholos que madrugan mucho para salir a cazar, ya no lo pudo alcanzar. Entonces regresó a la casa y le dijo a la mujer: yo no lo encontré, pero usted se tiene que venir conmigo. Y ahí fue. Resulta que las cholas casi en su totalidad son fieles con sus maridos. Ella le dijo que no, yo no me voy con usted porque no es mi marido. Usted tiene un montón de mujeres. Yo no tengo por qué irme con usted. Entonces se formó la pelea. Ya los muchachitos estaban todos asustados. Se agarraron y ya el hombre al fin la dominó y se la llevó quebrada abajo. Los muchachitos llorando. Los más grandecitos, la más grandecita, cogió al chiquito asustada porque a la mamá seguramente la iba a matar ese hombre. Cuando al rato, más tarde, llegó el cholo, porque uno siempre regresa tarde de cacería, y le preguntó a los chicos dónde estaba la mamá.
Ellos le dijeron: aquí vino un hombre, un brujo malo, y se la llevó a mi mamá, arrastrándola por allí. Él les preguntó si el viejo había abusado de la mamá delante de ellos, pero los niños respondieron que todo lo contrario, que la mamá no quería y que iba a coger un machete para darle al viejo, pero que él no la había dejado porque la había agarrado, que habían peleado en la casa, pero al fin él la dominó y se la llevó. Y entonces él ahí mismo cogió su bodoquera y llevó sus flechas envenenadas y se les fue encima y dijo: yo tengo que alcanzar a la mujer y ver si puedo matar al hombre ese, pues no es desde hoy que está molestando ese hombre, ese brujo. Y se les fue encima. Los cholos tienen muy buena carrera. Se fue corriendo quebrada abajo, se metió por un camino y vio que por allí había pasado. Y se notaba que el viejo la llevaba a la fuerza, arrastrándola, hasta que llegó a un punto donde él encontró la paruma, es decir, el faldellín, y un poco de cabellera de la mujer. Siguió encima hasta que alcanzó a ver las huellas, con agua, frescas. Él iba resuelto y decía: o ese hombre me mata o yo lo mato. Pues siguió encima, cayó a una quebrada, iba encontrando las huellas más y más frescas hasta que oyó la bulla, el alegato, y dijo: bueno, aquí los alcancé. Se asomó bien y vio que estaban peleando, él en riña, él tratando de abusar de ella, y ella no se dejaba. Hasta que al fin él hizo travesía y se escondió detrás de un palo en el camino por donde iban a pasar. La mujer vio al marido, entonces se agarraron y él entre tanto le disparó la flecha por detrás. El viejo hacía que le había picado como una avispa y se restregaba contra el palo. Él no sintió cuando le dio otro flechazo. Al ratico, el brujo se resintió y se cayó. Ya él se abalanzó sobre el viejo y dijo: ya se está muriendo. Entonces le hizo una serie de preguntas a la mujer, más que todo preguntándole si el viejo había abusado de ella. Ella le respondió que no, que por eso precisamente estaban peleando. Ya él cogió su machete, le partieron la nuca, lo destrozaron y descuartizaron y tiraron los pedazos por todas partes. Después cogieron las asaduras como el corazón y también la cabeza y se las llevaron y las quemaron. A los 8 días, más o menos, volvieron allá a ver si el tipo estaba vivo y vieron que los pedazos se habían unido todos, pero le hacía falta la cabeza porque la habían quemado y el corazón también, y eso no se podía recoger. Cuando vieron que ya el viejo había muerto definitivamente, echaron de ver que los hijos se habían ido enfermando. Se fueron acabando uno por uno. Todos los días enterraban. Eran muchos. Era un pueblo grande donde estaban los hijos, los yernos, los nietos, todos. Dicen que donde está el cementerio es un punto llano y grande. Así se fueron acabando. Morían los chiquitos y los grandes. Más que todos los hijos primero, después los nietos y las hijas, los yernos, hasta el último. Este último tuvo que hacer el hoyo él mismo y meterse ahí y morir ahí. Eso es lo que llama el cementerio de Carpio. Los cholos dicen que eso era temible. Cuando uno iba a montear y pasaba por ahí, entonces se oscurecía, hacía viento fuerte, se oían bullas raras. Me cuenta una señora que fue por allá a cacería que él había oído cantar un gallo. Todavía está ese cementerio, están los mojones.